Refuerzos, castigos, cómo debo gestionar los castigos con mi hijo o hija, cómo debo reforzarlo. Seguro que te has preguntado esto muchas veces. En este vídeo vamos a profundizar sobre esto. Los refuerzos y los castigos son un tema de amplio debate, porque siempre está un poco la pregunta sobre si debo de reforzar aquellos comportamientos que se deben de realizar y si debo castigar y en qué medida hacer castigos. Bien, esto dependerá mucho también de la edad madurativa de mi hijo o hija, de su capacidad de comprensión y del nivel de gravedad de sus actos, si fueran negativos, o el nivel de efusividad o de consecuencias positivas en las cosas que queremos. Evidentemente, para esto tenemos que partir de la base de la experiencia y de la creencia de cada padre y de cada madre, porque hay padres que prefieren un tipo de crianza o tienen una serie de valores en los cuales pues, van a querer fomentar ciertas actitudes, ciertos actos, y otros que van a querer reforzar o validar ciertos. Entonces partimos de que entre padres puede haber discordancias entre lo que consideran algo a validar o a reforzar y algo a lo que no. Entonces esto lo tenemos que tener en cuenta también de cara a cuando hablamos entre nosotros, porque es un tema también muy típico, ¿no? Y podemos observar que a lo mejor unos padres pues castigan ciertos comportamientos que otros consideran que no son tan graves y viceversa. Entonces tenemos que partir de una cierta tolerancia hacia los valores, las creencias de cada uno y lo que consideran que es correcto y lo que no. Bien, hay una temática que es clave, como decíamos antes, que es la edad. Evidentemente, explicarle a un niño que es pequeñito nuestras reglas y cómo funciona nuestro mundo a veces no es sencillo, y aquí os vamos a traer como un truco para poder trabajar esto, ¿no? Como trabajo con niños pequeños, las normas. Bien, pues para ello va a ser fundamental el juego simbólico. ¿Qué es el juego simbólico? Es la representación de roles a través del juego. Por ejemplo, puedo coger, si a mi hijo le gustan los Lego, puedo coger las figuras de Lego. Si a mi hijo le gustan los muñecos o los peluches, pues utilizo los elementos de juego que utiliza normalmente, y en él pues vamos a establecer, vamos a jugar a la caza, ¿no? Entonces cada uno va a representar un rol, el de mamá, el del hijo, el del abuelo, las personas que estén involucradas en su rutina, en su día a día. Y a través de esto vamos a establecer situaciones que se suelen dar y que son un poco problemas. Por ejemplo, no me quiero duchar o no quiero salir de la ducha, me cuesta llevar, por ejemplo, hacer la rutina de limpieza, cualquier cosa que quiera enseñarle a mi hijo y que no sé bien cómo hacer, porque en el día a día me paso al final más tiempo discutiendo con él que se haga la tarea en sí, ¿no? Entonces utilizo este simbolismo, ¿no? Y lo represento. Entonces figuramos que se está realizando esa situación y cómo resolverla. Parece que no, pero para los niños más pequeños esto es muy potente, porque de repente entramos en su mundo, que es el mundo del juego y de la creatividad. A través de le explicamos cómo esperamos que él actúe, y también podemos explicarle las posibles consecuencias que tendría el hecho de que lo hagamos mal, el hecho de que no hagamos lo que es correcto. Entonces, por eso os digo que es muy potente. También lo podemos representar físicamente. Es muy típico que los niños jueguen a papás y mamás, a los roles de casa, y entonces en ese caso igualmente realizar este tipo de juego, ¿no? En el cual yo pongo la norma, o incluso ellos son los que ponen las normas y yo soy el que no las acato, y entonces mi hijo de repente tiene que ser el que me diga a mí, no, eso no está bien, tienes que hacer esto otro, y quizás así también consigamos que ellos entiendan lo costoso que a veces es hacernos entender, ¿no? Entonces esto puede ser un arma muy potente para utilizar
una representación de nuestra vida diaria para que ellos comprendan qué es lo que se espera de ellos y qué es lo correcto de hacer. Bien, entonces en este caso pasaríamos ya, una vez que nosotros hemos explicado, o bien con palabras si son más mayores, o bien con representación si son más pequeños, ya hemos explicado lo que esperamos de ellos, lo que tienen que hacer, lo que creemos que es lo correcto. Entonces llega el momento de pensar en si premio o si castigo, si premio cuando lo hace bien, si castigo cuando lo hace mal. Pues bien, una de las herramientas de las cuales ya también hemos hablado es la economía de fichas, que nos ayuda a establecer un poquito el tema más enfocado a los refuerzos, enfocado a lo has hecho bien, lo has hecho correcto, te pongo un punto, una pegatina, un elogio, todo nos vale para reforzar, ¿no? Y como digo, no se tiene tampoco por qué hacer a través de una economía de fichas, pero sí es cierto que es muy importante que yo resalte con palabras, con efusividad, sobre todo cuando son más pequeños, ¿no? Pues que le haga una fiesta, como nosotros decimos, ¿no? Que es básicamente hacérselo muy tangible el hecho de que lo está haciendo bien y que ese es el camino a seguir, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente, como os digo, no siempre ellos conocen el mundo tal y como nosotros lo conocemos. A veces ellos piensan que están haciendo lo correcto o que nos está haciendo algo risa y en lugar de risa nos está molestando y nosotros decimos, pero ¿cómo puede ser si estoy poniendo cara seria? Bueno, pero quizá en algún otro momento fue objeto de risa o quizás para ellos muy divertido y no entienden, todavía no empatizan con nosotros y que para nosotros no lo es. Entonces, bueno, puede haber diferentes motivos por los cuales ellos no comprenden bien o simplemente también nos están retando, pero al final acceder a ese reto será lo último a lo que tendremos que hacer. Tenemos que intentar, o bien por la parte del refuerzo y de cuando lo haces correctamente, esto es lo que espero de ti, sigue haciéndolo. Y como digo, puede ser simplemente un halago, parar todo lo que estemos haciendo para decirle, esta conducta es positiva, esto que estás haciendo es correcto, me alegro mucho de que lo estés haciendo. A pesar de que sé que a ti te gustaba mucho estar jugando en el parque, has venido hacia mí, nos hemos ido a casa a la primera. Estoy súper orgullosa de ti, estoy súper contenta, mamá se va a ir esta noche a dormir a la cama feliz. Se lo tengo que hacer muy tangible, ¿no? Muy explícito. No tengamos miedo ante esto porque al final lo que queremos es que él sepa que lo está haciendo bien. No hay nada de malo en reforzar una conducta así, ¿no? Y también podemos reforzarlo con algo más material cuando ha venido un tiempo en el que mi hijo o hija se está portando muy bien, que está realizando más o menos todo lo que yo le pido y le refuerzo con algo un poco, un regalito pequeñito, inesperado, ¿no? Un detalle, algo que le guste. Estamos a lo mejor en una tienda y me dice, mira, mamá, me gusta esto, pues puedo premiarle de forma, digamos, limitada, explicándole que como está haciendo un buen comportamiento y demás, pues se lo vamos a comprar, o bien llegamos con ese refuerzo a casa cuando vemos que algo que le estaba costando pues lo está consiguiendo hacer, ¿no? O por ejemplo, que ordene su cuarto, pues vemos que desde que lo hemos hablado está empezando a ser más responsable con su cuarto, se está esforzando más, pues entonces está bien que podamos reforzar eso. No tenemos que tener tampoco como ese miedo a que entonces el niño o la niña va a pensar que todo en la vida es a través de un regalo, porque realmente no lo estamos haciendo así, sino que estamos premiando de forma puntual y por un motivo de causa, es decir, porque realmente se lo está mereciendo o porque realmente está poniendo un esfuerzo por su parte, ¿no? Entonces no es tampoco cada vez que haga algo positivo darle un regalo, darle un refuerzo que sea material. Pero bueno, sí que es cierto que a través del lenguaje, el lenguaje muchas veces es más potente y más reforzante que cualquier regalo, porque al final nuestros hijos quieren que nos sintamos orgullosos de ellos. Entonces, bueno, como os digo, siempre también desde vuestra perspectiva, desde vuestros valores, lo que vosotros consideréis que es adecuado de reforzar con ellos y siempre que sea proporcional. Esto es muy importante, ¿no? Si mi hijo hace la cama un día no le voy a comprar una Play. Evidentemente tiene que ser proporcional lo que haga con las consecuencias que en este caso serían positivas, ¿no? Bien, también nos vamos al otro lado de la balanza. ¿Qué pasa cuando tenemos que castigar? El castigo. El castigo en los niños, sobre todo en los primeros años de vida, ellos todavía son muy inmaduros,
Y entonces sí es cierto que puede ser necesario en distintas ocasiones decirle a mi hijo que lo que está haciendo está incorrecto, está mal. Tendremos que utilizar mucho la parte más como visual, porque ellos todavía pues, son muy visuales, son mucho más perceptivos que cognitivos, todavía su mente está en desarrollo. Entonces será muy importante que mi rostro sea de desagrado, de enfado, me pongo a su altura, hago que me mire, le digo que lo que está haciendo está mal, intento utilizar frases cortas y contundentes, esto no se puede hacer, esto no está permitido, introduzco palabras que son claves, ¿no? Como digo, como la prohibición, como la negación, y puedo realizar un pequeño castigo que en ningún caso debe de ser la silla de pensar, porque nosotros tenemos que pensar todo el tiempo, no solamente cuando hacemos algo malo tenemos que pensar, y además cuando estamos enfadados es difícil reflexionar porque nuestro cerebro en ese momento no está en eso. Entonces no es la silla de pensar, es un tiempo fuera, como nosotros lo llamamos. El tiempo fuera es que nos retiramos temporalmente de ese lugar que es deseado, que nos gusta, que nos divierte, para tranquilizarnos, porque lo que estamos haciendo no está adecuado, quizás el niño está muy excitado y está teniendo comportamientos que no son adecuados, entonces yo lo saco momentáneamente y en ese momento simplemente lo que intento es tranquilizarle, que respire, que se pare, que se siente, que me mire, que observe la situación y que vaya bajando un poco su nivel de excitación. Eso realmente se puede hacer en un minuto. No hace falta que él esté castigado durante horas. ¿Por qué? Porque a las horas ya su mente se va a evadir y se va a ir a su imaginación, a su creatividad, como hablábamos. Entonces creo que esto es también muy clave, el hecho de que es mejor sacarlo si estamos, por ejemplo, en un parque o en un cumpleaños donde hay mucho lío de niños para aquí y para allá. Es mejor sacarlo, tranquilizarlo 5 veces, a sacarlo una vez 20 minutos. Y el truco que siempre os digo, castigo por edad. Tiene 3 años, 3 minutos. Más tiempo, como digo, es inútil, no es necesario. Entonces, bueno, con estos ejemplos hemos un poco establecido lo que serían los refuerzos, lo que serían los castigos, cómo se deben de aplicar y sobre todo, y lo más importante y clave, es que sean tanto refuerzos como castigos proporcionales a mi conducta. De esta manera nuestro hijo entenderá que nuestros actos tienen consecuencias y esas consecuencias, nuevamente, son proporcionales a mis actos y ya pues asumiré esas consecuencias, si son positivas para disfrutarlas, si son negativas para aprender de mi error y mejorar. Espero que esto haya dado claves para vuestra crianza y como siempre decimos, os leemos en comentarios, estamos encantados si tenéis alguna duda de que nos la comentéis, que os funcione y que no, y nos vemos en el siguiente vídeo.